seguimos con la parte que sigue, obviamente. Yo les hice un ejemplo distinto al de la fotocopia, donde les puse que un móvil viaja durante 23 minutos para recorrer 34 kilómetros. Les pregunto la velocidad en metros por minuto. Saco los datos, igual que hicieron los problemas que me mandaron para la actividad anterior. En metros está la distancia, el tiempo en minutos. Como yo les pido la velocidad que me la expresen en metros por minutos, yo tengo que ponerlo a ambos en metros por minutos. ¿Qué hice yo acá directamente? La distancia estaba en kilómetros, como yo la pido en metro, la pasé a metro, o sea, de 34 kilómetros, corrí 3 lugares la coma, se transformó en 34.000 metros. Entonces yo tengo ahí transformado la distancia de kilómetro a metros. Reemplazo, pongo la formulita, reemplazo, el tiempo no lo tengo que modificar porque me pide la velocidad en minutos, o sea, en metros por minutos, divido y me da 1478,26 metros por minutos. ¿Cómo voy a representar eso en el dibujo? Recuerden que en el eje de las X tiene que estar sí o sí el tiempo. Y mi tiempo son 23 minutos. Entonces lo que yo hice es dividirlo de 10 en 10. Puse 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Y entre el 20 y el 30, obviamente, voy a tener el tiempo 23. ¿Por qué elegí de 10 en 10? Porque siempre busquen una división que sea conveniente al valor que ustedes quieran graficar. Si ustedes quieren graficar, no sé, de 200 en 200 van a, por ejemplo, quieren graficar 420 segundos, van a dividir 2 ceros, 200, 400, 600 segundos. O sea, siempre busquen una división que a ustedes les sea conveniente. Y en el caso del eje de las ordenadas, tengo que graficar la velocidad, mi valor es 1478. Entonces yo busqué una división donde ese valor estuviera entre medio. Por lo tanto, puse 1500 en total y un valor intermedio de la mitad de 1500, que es 750. Podría haber sido también 500, 1000 y 1500, o podría haber sido 400, 800, 1200, 1600. Busquen la división que a ustedes les convenga para que les quede acorde al dibujo y a su vez que entre medio quede el valor que deban graficar. En este caso, 1478. Trabajen con regla. Yo como trabajo de manera en la computadora no me sale exacta la división. Ustedes dividan 1 centímetro, cada 1 centímetro el eje de las X y también el eje de las Y. Y luego finalmente hagan la unión. La velocidad de este móvil es, cuando pasaron 23 minutos, yo acá busqué aproximadamente el número 23, ¿a qué velocidad iba? 1478. Entonces, extrapolan el eje de 1478, extrapolan el eje de 23 minutos, y hasta que ambos se unen en un punto. ¿Qué es extrapolar? Correr, estirar. Estiran ambos valores, se van a juntar en un punto, y en ese punto, hasta ese punto va a ir el gráfico de la velocidad. ¿Y qué línea van a marcar con color? La línea turquesa, la que está acá de turquesa, porque la velocidad, recuerden que es una recta paralela al eje de las abscisas, ¿sí? Bien, o de las X. La segunda ley es la que aparece acá, donde dice que en todo movimiento rectilíneo uniforme, la distancia recorrida es directamente proporcional al tiempo empleado para recorrerla. Es decir, que a medida que aumenta la distancia, aumenta el tiempo, o lo puedo hacer al revés, si aumenta el tiempo, aumenta la distancia, de una manera proporcional. Fíjense en el ejemplo de abajo. En este caso es un móvil que está medido el tiempo en horas y el espacio en kilómetros. ¿Y qué me dice el gráfico, la tabla, perdón, esta? Cuando pasó 1 hora, el móvil hizo 60 kilómetros. Cuando pasó 2 horas, el móvil hizo 120. 3 horas, 180. 4 horas, 240. Es decir, que el móvil estuvo recorriendo a medida que pasaba 1 hora, cada vez 60 kilómetros más. Yo ahora lo llevo a un dibujo de los ejes, y en este caso va a ir siempre en el eje de las X, de las ordenadas, el tiempo. Y en el eje de las abscisas, perdón,
lo dije al revés, en el eje de las X, las abscisas, el tiempo, y en el eje de las Y, las ordenadas, el espacio. Si prestan atención, el tiempo siempre va a ir en el eje de las X. Y acá abajo dice la unidad que es hora, y de este lado el espacio en kilómetros. Y acá voy a unir, 1 hora hizo 60 kilómetros, 2 horas hizo 120 kilómetros, 3 horas hizo 180 kilómetros, 4 horas 240 kilómetros. De esta manera, en cada unión que fui extrapolando, 1 hora con 60, 2 horas con 120, etc., fueron apareciendo distintos puntos, y si yo observo la página que sigue, cuando yo hago la unión de todos esos puntos, se obtiene una gráfica en el cual es una recta con pendiente positiva. ¿Por qué pendiente positiva? Porque a medida que pasa el tiempo, aumenta la distancia recorrida. Eso es lo que indica el gráfico del espacio en función del tiempo. Y es lo que acabo de decir, lo que está acá en el recuadro, y abajo dice, la recta pasa por el origen 0, ¿sí? O sea, parte de 0, ¿y por qué? Porque a tiempo 0 el móvil no hizo ninguna distancia, por eso parte del 0. Y el espacio recorrido aumenta en función creciente al tiempo, es decir, a medida que hay más tiempo, o pasa más tiempo, más distancia voy a recorrer. Para finalizar, les hice un ejemplo donde podemos aplicar la segunda ley, donde los datos son un atleta que corre a una velocidad de 18 km por hora durante 48 minutos. La pregunta es, ¿qué distancia recorrió? Y quiero que la expresen en kilómetros. Entonces saco los datos, la velocidad y el tiempo, y el tiempo, como está en minutos, pero la velocidad está en hora, no debe quedar así. O transformo una variable o transformo la otra. En este caso yo transformé los 48 minutos a horas y me queda 0,8 horas, con la regla de 3 simples, ¿sí? 1 hora, 60 minutos, 48 minutos X, y me da 0,8 horas. Aplico la formulita de la distancia, que es velocidad por tiempo, reemplazo 18 km por hora por 0,8 horas, y eso me da 14,4 kilómetros. ¿Por qué? Porque hora con hora se simplifica y me queda la distancia en kilómetros. ¿Y qué marco ahora a la hora de graficar? Como el tiempo máximo es 0,8 horas, yo hice esta división. 0, 0,4, 0,8, 1,2, o sea, fui sumando de 0,4 en 0,4. Puse la variable que es el tiempo y puse la unidad, no se olviden de la unidad. Podrían haber dividido 0,5, 0,1, perdón, 1,5, también puede ser otra división. Y en el eje de las Y, o de las ordenadas, la distancia es kilómetro, y el valor que obtuve es 14,4. Entonces yo dividí en 10 y luego en 20. Podría haber sido 5, 10, 15, también podría ser otra división. ¿Y qué es lo que van a marcar? Van a buscar el valor 14,4, que es la distancia, el valor 0,8, que es el tiempo, van a extrapolar ambos valores hasta que se juntan en un punto, y luego van a marcar la línea que representa la distancia, que es la que está en turquesa, que va desde el origen de los ejes cartesianos hasta el punto donde se unió la extrapolación que hicieron de los dos valores anteriores. Y fíjense que es una recta que tiene pendiente positiva, porque a medida que pasa el tiempo, la distancia que recorre el móvil es mayor. De esta manera van a tener que trabajar en los problemas que van a recibir y van a tener que contestar las preguntas teóricas. Si tienen dudas, me escriben al mail.